Capítulo 17. La función de la mente. Cuando observas tu propia mente, observas no solo los niveles de la mente llamados superficiales, sino también lo inconsciente. Ves lo que la mente hace en realidad. Esa es la única manera de poder investigar. No habrás de sobreponerle lo que ella debería hacer, cómo debería pensar o cómo debería actuar y lo demás. Eso equivaldría a hacer meras afirmaciones. Esto es, si dices que la mente debería hacer esto o no debería hacer aquello, entonces suspendes toda investigación y todo pensar. O si citas alguna autoridad superior, igualmente dejas de pensar. Si citas a Buda o a Cristo o a fulano, sutano o mengano, con ello termina toda búsqueda, todo pensar y toda investigación. Es preciso guardarse de ello. Debes dejar de lado todas esas sutilezas de la mente si deseas investigar este problema del yo conmigo. ¿Cuál es la función de la mente? Para descubrirlo, debes saber qué es lo que la mente hace en realidad. ¿Qué hace nuestra mente? Todo ello es un proceso de pensar. De otro modo no interviene la mente. Mientras la mente no esté pensando, consciente o inconscientemente, no hay conciencia. Tenemos que descubrir qué hacen con relación a nuestros problemas, la mente que empleamos en nuestra vida diaria y asimismo la mente de la cual la mayoría de nosotros no somos conscientes. Debemos mirar la mente tal cual es y no tal como debería de ser. Ahora bien, ¿qué es la mente en su funcionamiento? Ella es, de hecho, un proceso de aislamiento, ¿no es cierto? Ella es eso, fundamentalmente. Eso es el proceso del pensamiento. Es el pensar en forma aislada, que sin embargo sigue siendo colectiva. Cuando observas tu propio pensar, verás que es un proceso aislado, fragmentario. Piensas conforme a tus reacciones, las reacciones de tu memoria, de tu experiencia, de tu conocimiento, de tu creencia. Ante todo eso reaccionas. Si yo digo que debe haber una revolución fundamental, ustedes reaccionan de inmediato. Pondrás reparos a esa palabra revolución si tienes fuertes intereses creados, espirituales o de otra índole. Tu reacción depende de tus conocimientos, de tus creencias, de tus experiencias. Eso es un hecho evidente. Hay diversas formas de reacción. Dices, debo ser fraternal, debo cooperar, debo ser amigable, debo ser bondadoso, etc. ¿Qué es todo esto? Todo esto son reacciones. Pero la reacción fundamental del pensar es un proceso de aislamiento. Cada uno de ustedes está vigilando el proceso de su propia mente, lo cual significa que observas tu propia acción, creencia, conocimiento, experiencia. Todo ello brinda seguridad. Brinda seguridad al proceso del pensar, le da fuerza. Ese proceso no hace sino vigorizar el yo, la mente, el ego, sea que le llames superior o inferior. Todas nuestras religiones, todas nuestras sanciones sociales, todas nuestras leyes son para apoyo del individuo, del yo individual, de la acción separativa. Y en oposición a eso está el estado totalitario. Si ahondas más en lo inconsciente, ahí también está en acción el mismo proceso. Ahí somos lo colectivo influido por el ambiente, por el clima, por la sociedad, por el padre, la madre, el abuelo. Ahí está asimismo el deseo de afirmar, de dominar como individuo, como el yo. La función de la mente, tal como la conocemos y a diario funcionamos, ¿no es un proceso de aislamiento? ¿No buscas acaso la salvación individual? Habrás de ser alguien en lo futuro. En esta misma vida
Habrás de hacer grandes hombres, grandes escritores. Toda nuestra tendencia es la de estar separados. ¿Puede la mente hacer algo que no sea eso? ¿Resulta posible para la mente no pensar en modo separativo, como encerrada en sí misma, fragmentariamente? Eso es imposible, de modo que adoramos la mente. La mente es importante en extremo. ¿No sabes cuánta importancia adquiere en la sociedad? ¿No bien eres un tanto astuto, alerta y tienes un poco de información y conocimientos acumulados? ¿Has visto el culto que se rinde a los que son intelectualmente superiores? A los abogados, profesores, oradores, grandes escritores, a los que explican y exponen. Has cultivado el intelecto y la mente. La función de la mente es ser separada. De otro modo, tu mente no interviene. Habiendo cultivado este proceso durante siglos, hallamos que no podemos cooperar. Solo somos impulsados, compelidos, movidos por el temor, por la autoridad, ya sea económica o religiosa. Si ese es el estado existente, no solo en el nivel consciente, sino también en los niveles más profundos, en nuestros móviles, nuestras intenciones, nuestros empeños, ¿cómo puede haber cooperación? ¿Cómo puede haber inteligente unión para hacer alguna cosa? Como eso es casi imposible, las religiones y partidos sociales organizados imponen al individuo ciertas formas de disciplina. La disciplina vuélvese entonces imperativa para reunirse y hacer cosas mancomunadamente. Hasta que comprendamos cómo ir más allá de este pensamiento egocéntrico, de este proceso de dar énfasis al yo, a lo mío, en forma colectiva o en forma individual, no tendremos paz, tendremos constantes conflictos y guerras. Nuestro problema es poner fin al proceso separativo del pensamiento. ¿Puede acaso el pensamiento destruir el yo, siendo el pensamiento el proceso de verbalización y de reacción? El pensamiento no es nada más que reacción. El pensamiento no es creativo. ¿Puede el pensamiento poner fin a sí mismo? Eso es lo que estamos tratando de descubrir. Cuando mi línea de pensamiento es esta, debo disciplinarme, debo identificarme, debo pensar con más propiedad, debo ser esto o aquello. El pensamiento se fuerza a sí mismo, se disciplina, se impele a hacer algo o a no ser algo. ¿No es eso un proceso de aislamiento? No es, por tanto, la inteligencia integrada que puede funcionar como un todo y de la cual tan solo puede porvenir la cooperación. ¿Cómo habrás de llegar al fin del pensamiento? O más bien, ¿cómo habrá de llegar a su fin el pensamiento que es aislado, fragmentario y parcial? ¿Cómo empezar? ¿Tu llamada disciplina lo destruirá? Es evidente que durante estos largos años no lo has logrado. De no ser así, no estarías aquí. Debes examinar el proceso disciplinario, que es tan solo un proceso de pensamiento en el que hay sujeción, represión, control, dominación, todo lo cual afecta a lo inconsciente, que se impone más tarde, a medida que envejeces. Habiendo ensayado en vano la disciplina durante tanto tiempo, debes haber hallado que la disciplina, evidentemente, no es el proceso para destruir el yo. El yo no puede ser destruido mediante la disciplina, porque la disciplina es un proceso de fortalecimiento del yo. Ello, no obstante, todas nuestras religiones la sostienen. Todas nuestras meditaciones, nuestras afirmaciones, se basan en eso. ¿El conocimiento destruirá el yo? ¿Lo destruirá la creencia? En otros términos, todo lo que actualmente hacemos, todas las actividades en que hoy estamos empeñados para llegar hasta la raíz del yo, ¿tendrá todo eso buen éxito? ¿No es todo eso fundamentalmente desperdiciado en un proceso de pensamiento, que es un proceso de aislamiento, un proceso de reacción? ¿Qué es lo que haces cuando te das cuenta a fondo, con hondura,
que el pensamiento no puede poner fin a sí mismo? ¿Qué ocurre? Observa, Señor. Cuando te das cuenta plenamente de este hecho, ¿qué acontece? Comprenderás entonces que cualquier reacción es condicionada y que ni al comienzo ni al fin puede haber libertad a través del condicionamiento. La libertad es siempre al comienzo y no al fin. Cuando comprendes que cualquier reacción es una forma de condicionamiento y que por lo tanto da continuidad al yo de diferentes maneras, ¿qué es lo que ocurre en realidad? A este respecto, tienes que ser bien claro. La creencia, el conocimiento, la disciplina, la experiencia, todo el proceso de lograr un resultado o alcanzar un fin, la ambición, el llegar a hacer algo en esta vida o en una futura, todo eso es un proceso de aislamiento, un proceso que trae destrucción, desdicha, guerras a las que no se puede escapar mediante la acción colectiva, por grande que sea para ustedes la amenaza de los campos de concentración y todo lo demás. ¿Te das cuenta de ese hecho? ¿Cuál es el estado de la mente que dice, es así, ese es mi problema, he ahí exactamente donde estoy, yo veo lo que el conocimiento y la disciplina pueden hacer, lo que hace la ambición? Ya hay, por cierto, un proceso diferente en acción, si ves todo eso. Vemos los caminos del intelecto, no vemos la senda del amor. La senda del amor no ha de hallarse a través del intelecto. El intelecto con todas sus ramificaciones, con todos sus deseos, ambiciones, empeños, debe cesar para que el amor surja a la existencia. ¿No sabes que cuando amas cooperas? ¿No piensas en ti mismo? Esa es la más elevada forma de inteligencia. No el que ames como un ser superior, o el que estés en una buena posición, lo cual no es sino miedo. Cuando están ahí tus intereses creados, no puede haber amor, solo existe el proceso de explotación que nace del miedo, de suerte que el amor solo puede surgir cuando la mente no interviene. Debes, pues, comprender todo el proceso de la mente, la función de la mente. Es solo cuando sabemos amarnos los unos a los otros, cuando puede haber cooperación, cuando puede funcionar la inteligencia, cuando puede haber acuerdo sobre cualquier cuestión. Solo entonces resulta posible descubrir qué es Dios, qué es la verdad. Ahora procuramos hallar la verdad a través del intelecto, mediante la imitación, lo cual es idolatría. Solo cuando descartas completamente, gracias a la comprensión, toda la estructura del yo, adviene aquello que es eterno, atemporal, inconmensurable. No puedes ir a ello, ello viene a nosotros.